Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio si se acaban de incorporar. Y bueno, pues ustedes saben que Agroradio hace seguimiento de la agricultura de Almería, como no también a nivel nacional, cubrimos todos los rincones de España, pero de vez en cuando hacemos nuestra escapadita al extranjero, hacemos cosas en Europa, también en el continente africano. Y ya sí más consolidados, pues como no, con Centroamérica. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a nuestro compañero Hugo Fabio Castellano, agroperiodista mexicano. Hugo, buenos días. Hola, el gusto de saludarte, Antonio, a ti y a toda la gente que nos está escuchando. Es como siempre un placer estar en contacto. Uh-huh. Pues Hugo, hoy eres tú quien tiene en este caso una invitada. Y bueno, pues adelántanos con quién vamos a hablar y qué temas son los que trataste con esta mujer. Bueno, mira, la idea fue la siguiente inicialmente: cerrar un poco ese 2022 y dar una idea de qué pasa en distintas partes del mundo con las realidades y los desafíos de la actividad agroalimentaria. ¿Qué pasa en Almería? ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en Europa? Y que también qué pasa en esta parte del mundo. En México ha habido logros importantes, ha habido también desafíos, pero obviamente el cierre del año plantea algunas interrogantes pensando ya en 2023. ¿Qué pasa en Jalisco? Jalisco en México lo hemos comentado ya en otras oportunidades, un estado con un liderazgo importante en materia agroproductiva. Entonces, para saber cómo ha sido el año, qué características ha tenido y fundamentalmente qué observar, qué tener en cuenta mirando ya hacia 2023, estuvimos hace unas pocas horas en contacto con Ana Lucía Camacho. Ella es la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco, aquí en México, y nos planteó una serie de perspectivas, Antonio, muy interesantes, en una larga plática, pero hay tres temas que elegimos, tres elementos informativos para tener en cuenta respecto de lo que pasa en esta parte del mundo, cómo se observa la realidad del escenario agroalimentario y qué hay que esperar o qué se puede esperar. Lo primero que nos comentaba Ana Lucía Camacho tiene que ver con los retos, con la resiliencia y también con la clave de crecimiento de este año. ¿Qué pasó? ¿Cuánto creció Jalisco en este 2022? Ana Lucía Camacho, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, lo decía de esta manera. Tenemos grandes retos, sin embargo tenemos un sector muy resiliente. A pesar de la pandemia tuvimos un crecimiento constante del más del 2%. Los retos que enfrentamos pues son en temas de enfrentar el cambio climático, de seguir produciendo más con menos, del incremento del costo de los insumos, la inflación, todo esto que nos afecta directamente. Sin embargo, aquí en Jalisco tenemos una política pública muy clara y muy importante que atiende estos ejes, con recursos además que están destinados para la atención de todos y cada uno de estos puntos que para nosotros son muy importantes. Yo creo que una de las bases es el tema de la profesionalización del campo. Tenemos que trabajar muchísimo en capacitación, en también aportar recursos para ayudar a nuestros productores a evolucionar, a tecnificar el campo. Todo esto en conjunto nos puede ayudar a tener una mayor eficiencia productiva y que esto en su
suma pues da una mayor rentabilidad para nuestros productores, es decir, podemos tener cambios constantes y en un contexto muy adverso donde no podemos tener el control, pero lo que sí podemos hacer es preparar a nuestros productores para hacer frente y ser más competitivos. La segunda parte, Antonio, tiene que ver con agregar valor y también trabajar la innovación. ¿Por qué? Bueno, porque estas son dos de las demandas que tiene el mercado internacional en un contexto sumamente competitivo. Ana Lucía Camacho nos comentaba a propósito de la idea de sostener y ampliar el contacto con mercados internacionales. La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural expresaba sobre el agregado de valor y la innovación lo siguiente. Cada vez tenemos que producir más y tenemos que buscar formas alternativas de producción, entonces los recursos naturales son escasos y para nosotros ha sido muy importante, por ejemplo, la resiliencia hídrica con programas de captación de agua pluvial, el tema de alternativas de energía con paneles solares que nos ayudan, además de reducir los costos de producción, a que podamos tener un menor impacto de las actividades productivas. Fundamental la comercialización y valor agregado. Tenemos un campo muy rico, una gran riqueza en Jalisco, productores extraordinarios que tienen una gran capacidad de resiliencia y que se adaptan a los cambios, que luchan y trabajan duro, pero si no le damos valor a lo que producimos, entonces pues no tenemos esa rentabilidad que requerimos y el beneficio no se ve reflejado en las familias jaliscienses. Por eso para nosotros también es importante esta parte de comercialización y como eje transversal lo que sí trabajamos mucho y por eso se creó una agencia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria es el tema de sanidad e inocuidad, entendiendo que para garantizar la producción y el abasto que hoy tenemos sí necesitamos mantener los estándares sanitarios que tenemos. Esto nos va a ayudar mucho, nos abre puertas en mercados internacionales, que tengamos productos sanos y productos con gran calidad, que podamos seguir produciendo, que estemos libres de enfermedades y de plagas, el eje de todo para una buena producción. Los pasos que hemos dado creo que fortalecen mucho. Al final la Agencia de Sanidad se crea con el objetivo de ser un brazo del sector agropecuario, de tener adelantos y tener un organismo descentralizado que nos permita dar atención a estos temas que son de suma importancia. Y un tema más, Antonio, es el de los jóvenes. Creo que en algún momento, en alguna de las pláticas de este año 2022, hemos hablado del relevo generacional. ¿Cómo se hace en Jalisco? ¿Cómo lo hace el ámbito público, la Secretaría, para atraer a los jóvenes al campo? ¿Cómo lograr que haya un relevo generacional o un intercambio, una integración generacional frente a los desafíos agroalimentarios que tiene Jalisco, que tiene México, que tiene el continente y que tiene el mundo en general? ¿Cómo atraer a los jóvenes? Ana Lucía Camacho, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, así respondía sobre este interrogante. Tenemos un programa que se llama Jóvenes Herederos del Campo, que es un programa que tiene como objetivo precisamente aportar un capital semilla para jóvenes inquietos que traigan ideas innovadoras dentro del sector agropecuario y que quieran iniciar algún proyecto. Para nosotros es importante porque sí tenemos una brecha generacional muy marcada, también porque estamos conscientes que son los jóvenes quienes ya traen el chip de la sustentabilidad, quienes están buscando nuevas alternativas de producción, quienes están buscando más adelantos de acuerdo al contexto cambiante que vivimos. Sí, una de las formas más importantes es con tecnologías e innovación. Están buscando otras alternativas. Este programa lo que trata es de incentivar a que se apasionen y se queden a trabajar las tierras. Muchos de ellos son hijos ya de ganaderos, de productores, de agricultores, pero quieren cambiar los sistemas tradicionales y pues lo que pasa siempre en el contexto familiar es la complicación, ¿no? En el debate del papá y el hijo de qué es lo correcto, porque yo lo hice tantos años, ¿no? El relevo generacional. Entonces ese es el objetivo de este programa y la verdad es que nos da mucho gusto poder trabajar con jóvenes, ver la inquietud que tienen, las ganas que tienen y ver también que vamos dando pasos y evolucionando.
Tenemos muchos retos, hay temas que son ya impostergables, pero pues el tema del tema de sustentabilidad ya no es una opción, o sea, tenemos que cambiar, ya tenemos que buscar las alternativas, pero la verdad es que da mucho gusto que se empiecen a incorporar las juventudes y que empecemos a cambiar. Bueno, como ves, Antonio, se trata de 3 ejes, 3 líneas, de unas cuantas, que involucran temas como el cambio climático, como profesionalizar y dotar de calidad e inocuidad a la actividad agroalimentaria en general, a todo lo que se produce en Jalisco, y lograr que los jóvenes, con la innovación, con la tecnología, puedan estar presentes y mucho más presentes en el campo de Jalisco. Creo que esta entrevista, y le agradecemos muchísimo a la secretaria por su tiempo, esto hace una serie de referencias significativas, pero también sirve como resumen de cómo en esta parte del mundo se ha transitado el camino de un complejo 2022, a donde cosas como la inflación, insisto, el cambio climático, las capacidades productivas han sido puestas a prueba. Y creo que esto también va a marcar un poco la agenda de 2023, por lo menos en esta parte del mundo, pensando también en la competitividad como un marco clave para los productos que salen de aquí, cómo se integran con el mundo en un año, insisto, 2023, que va a tener los mismos o más acrecentados desafíos que los que ha tenido este 2022, Antonio. Hugo, como bien dice, 2023 presenta muchos retos, y no es solamente ya 2023, sino los años sucesivos. Hemos hablado ya muchas veces de la importancia del relevo generacional, que bueno, aquí en Almería tenemos la suerte que más o menos se está produciendo, pero hay otra agricultura, no hablo de México, estoy hablando de España, que de México sí tendrás tú más conocimiento. En otras zonas productivas de España, Hugo, no está viendo ese relevo generacional, porque bueno, los jóvenes, pues evidentemente tú tienes que plantearte un futuro y ver dónde puedes buscarte las habichuelas para ya ir pensando en un futuro, formar una familia y demás, ¿no? Es decir, aquí como la sociedad no se dé cuenta que no se incorporan nuevas generaciones, no hay máquinas que fabriquen pimientos, ni que fabriquen tomate, ni que fabriquen maíz. Eso se tiene que hacer de una forma natural y orgánica. No sé cómo lo ves tú ahí en México, Hugo. Qué claridad conceptual la tuya, Antonio, a propósito de que no hay máquinas que produzcan un pimiento, que produzcan maíz, que produzcan carne. Eso es real, y es lo que las grandes sociedades, las zonas metropolitanas, las grandes urbes no alcanzan a entender. La relación de los jóvenes con el campo hoy creo que representa un punto crucial. Sí, en Jalisco se hacen cosas, por supuesto, hay mucho por lograr en ese sentido, en México también. Yo creo que alrededor del mundo hay también un desafío muy importante presente en esto. Y yo lo platicaba hace algún tiempo con gente relacionada al sector, y me decían, hay que conectar a los jóvenes con la tecnología y traerlos a ambos al campo. Yo creo que esa es una buena base de conectividad que puede resultar en algo importante y también en un signo de esperanza para los tiempos que vienen. Bien lo decías, 2023 va a ser un año complejo, pero creo que lo que resta de esta década que estamos transitando va a tener enormes complejidades. Fundamentalmente, yo creo, esto es a título personal, el tema del cambio climático va a incidir mucho, y las condiciones, la calidad de productivas, por ejemplo, del suelo, van a jugar un papel también fundamental. Sobre esto hay que trabajar con los más jóvenes, interesarlos y hacerles atractivo el trabajo del campo, para que con la tecnología, que dominan mucho más que a lo mejor muchos de nosotros, puedan seguir produciendo alimentos pensando ya en las décadas que vienen. Bueno, este es un resumen. Yo quería presentar un panorama un poco para que allí en Almería, en España y otras partes del mundo donde nos están escuchando, conozcan qué pasa por aquí, cómo se ve desde aquí y cómo se trabaja desde aquí, con el esfuerzo con el que se trabaja desde aquí, para lograr superar precisamente esos desafíos de los que estamos hablando, Antonio. Me parece que es un poco el
el cierre, la síntesis de un año de verdad muy complejo que estamos terminando de transitar y con la expectativa de cargar muchas pilas para empezar 2023 con muchas más ganas, con mucha más fuerza y con muchas más expectativas también positivas, por cierto. Hugo, quiero comentarte dos cosas. Mira, esta semana nos han hecho desde la Asociación de Agroperiodistas Alimentarios de España, APAE, pidieron voluntarios porque había unos jóvenes europeos que querían hacer entrevistas a periodistas españoles vinculados con el mundo de la agricultura. Me llamó mucho la atención lo perplejos que estaban estos dos chicos, que entiendo que son periodistas o jóvenes estudiantes de periodismo. Cuando me estaban haciendo las preguntas, yo lo estaba contestando. Yo veía la cara que ponía, era un chico y una chica, y ponían una cara como algunas veces como de estupor, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones hay que explicarles muy bien lo que es el sector agroalimentario o agropecuario ahí en México, como vosotros decíais ahí, porque creo que tiene un desconocimiento bestial, ¿eh? Ya te digo que pidieron voluntarios, yo me ofrecí voluntario para esa encuesta, que supongo que harán alguna especie de artículo en relación a eso. Y también esta semana, la semana pasada, Hugo, le hicimos la entrevista a un agricultor joven de Jaén, en este caso olivarero, porque este hombre se ha hecho, está siendo famoso porque en su Twitter hizo una reflexión y era muy sencilla la pregunta: ¿qué cuesta una ensalada? ¿Sabes? Entonces él va describiendo, te voy a pasar el enlace, Hugo, te voy a pasar el enlace porque es muy sorprendente cómo las cosas, una misma cosa, dependiendo desde el punto de vista que lo veas, te cambia completamente. Es decir, él plantea eso. Él plantea que cuesta una ensalada. Pues tú a lo mejor como consumidor dices, pues una ensalada me puede costar 3 euros, ¿no? Es un planteamiento, ¿no? Y él no te lo lleva a la parte monetaria, te lo lleva a todo lo que hay detrás de una ensalada. Es decir, 45 grados en verano, temperaturas muy frías en invierno, ver amanecer 365 días, mucho sufrimiento. Es decir, te va planteando todo lo que pasa un agricultor para que un consumidor pueda tener en su casa una ensalada. Y no estamos hablando de la parte de los 3-4 euros o el precio que tenga real el coste de la ensalada, sino todo eso que hay detrás. Exacto. Que nadie lo ve. Bueno, pues está teniendo una repercusión en redes sociales. Esa reflexión que hace este agricultor joven, que me gustaría que todo el mundo la viese, porque te lo está dejando muy claro. Olvídate de los 3 euros que te cuesta la comida. Es que si yo no estoy, tú no comes ensalada ni a 3 ni a 500 euros. ¿Me explico? Por supuesto. Bueno, Antonio, déjame tomar estos minutos ya, casi como cierre de este contacto, para especificar sobre esto que me estás comentando. Lo primero, yo lo vengo hablando mucho aquí en México con colegas en distintos países del mundo también, en oportunidad de reuniones virtuales o presenciales que he tenido, y es una crisis en el periodismo agroalimentario. Esta crisis está formada básicamente por esa falta a lo mejor de un conocimiento profundo conceptual. Es una crisis conceptual. Estas caras de asombro que veías en los chicos que te hacían la entrevista hace unos días tiene que ver con una falta de conocimiento conceptual de muchas cosas, es decir, qué es la actividad agroalimentaria, qué son los sistemas agroalimentarios, cómo funcionan, cuál es el perfil histórico, por ejemplo. Hay jóvenes periodistas que tal vez no se han preguntado, por ejemplo, cómo la gente se alimentaba en la Edad Media, a donde todo dependía de una buena o una mala cosecha o de una estación del año. Son elementos conceptuales que hace falta revitalizar, reconocer, observar mejor, para poder, y acá viene la otra parte del desafío que tiene el periodismo de calidad en términos agroalimentarios o en la especialización agroalimentaria, para poder contar la historia. Hay que salir a contar la historia y tenemos una enorme responsabilidad quienes hacemos periodismo especializado en estos temas, porque es contarle a gente que no se ha acercado nunca o muy pocas veces a un campo el valor
precisamente de una ensalada que está comiendo. Hace algunos años, permíteme contarte esto, leí también un artículo que planteaba cuánta agricultura hay en una hamburguesa o en una pizza. El caso de la pizza da para un próximo comentario. Yo estuve haciendo una recopilación histórica accidental porque estaba buscando otra cosa y me di cuenta que los etruscos fueron los primeros en introducir el concepto de pizza de manera formal o de manera cultural en el mundo, y hay mucha agricultura en estos dos productos que yo comentaba, pero la gente que vive en las ciudades a veces no es consciente de todo lo que hay precisamente dentro de una pizza, de una ensalada, de una hamburguesa o de un filete. Ese es el desafío que tenemos quienes hacemos periodismo agroalimentario o con especialización agroalimentaria, de contar la historia, saber contar la historia, que muy bien, y ya completando un poquito lo que me comentabas, resumió este joven agricultor planteándole a la gente cuánto cuesta hacer, cuánto cuesta producir y cuánto cuesta hacer que el consumidor tenga la posibilidad de disfrutar de una rica ensalada. Creo que ese es el gran desafío. Incluso lo hablaba con la secretaria de Agricultura, Ana Lucía Camacho, de aquí de Jalisco. Es el gran desafío que hay en términos agroalimentarios. Mejorar la comunicación, optimizarla, ampliarla, hacerla conceptualmente más robusta y a partir de ahí poder contar la historia con calidad informativa, generando un periodismo verdaderamente de calidad en la especialización en temas agroalimentarios. Ese, para mí, es, Antonio, el gran desafío que tenemos quienes estamos en esto. Pues, Hugo, que muchas gracias. Nuestro tiempo se ha agotado en esta intervención, pero que tenemos, como tú dices, tenemos muchos retos y muchos temas en común, tanto la agricultura mexicana como la agricultura almeriense. Bueno, ya te comenté en el día de ayer que hace recientemente tuvimos la visita de un aunque es decir, un mexicano de origen venezolano, está mal dicho, de un venezolano, pero que lleva muchos años en la agricultura mexicana, un empresario, y bueno, pues estuvimos conversando, bueno, lo estuve presentando a empresarios de aquí de la zona de Almería, y la verdad que muy interesante lo que él nos contó, y él también muy agradecido por lo que le contaron los empresarios de Almería. De hecho, creo que van a llegar a acuerdos comerciales, de lo cual yo me alegro personalmente. Es decir, el mundo es muy grande, pero a la vez también es muy pequeño, Hugo. Es decir, Así es. Las personas de la agricultura son inquietas, se mueven y siempre están buscando contactos, pues bueno, para llegar a acuerdos comerciales que creo que pueden ser bastante interesantes para las dos partes. Seguramente que sí. Bueno, ese es el dato esperanzador, Antonio. El dato esperanzador que es que el dinamismo de la actividad agroalimentaria en todos sus perfiles, productivo, técnico, de investigación, comercial, siga generando cosas y que podamos seguir hablando de esto. Pues Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario de México y colaborador y amigo de esta casa. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros y lo dicho, seguimos en contacto. Por supuesto, seguimos en contacto para seguir resumiendo ya lo que ha dejado 2022. Como siempre, un placer estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Hugo. Bueno, y a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en la compañía de Agroradio, donde, bueno, os pueden escuchar una selecta o una selección musical bastante interesante y, como no, una información agrícola más todavía. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.